Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que el Señor nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en su paciencia, en su bondad y en su misericordia, queridos hermanos, siempre nos ayuda. Y cuando siempre decimos que nos ayuda es que siempre Él está presente en nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener presente a Dios en nuestra vida. Porque si algo tenemos que buscar nosotros de Él, es la verdad. La verdad es aquella que nos hace saber que estamos caminando rectamente, que estamos haciendo las cosas como Dios manda. Esa manera de entender las cosas de Dios es la que nos va a dar la guianza. Por eso la Escritura nos enseña que en los días de Noé, en los días, queridos hermanos, en los días de Noé dice que la bendita palabra que es que los hombres corrompieron su camino. Y la palabra corromper, dice que corrompieron sus caminos, corrompieron su forma de ser. Cada día se volvieron más corruptos. Corrupto es alguien que transforma lo bueno en lo malo. Eso es corrupto. Corrupción es dejar de hacer lo bueno por hacer lo malo. Se complacen. La Escritura dice que hay gente que se complace en la maldad. Entonces, se complacieron en esos. Y eso es algo increíble. Por eso corrupción, vuelvo a repetirle, corrupción es dejar por lo malo. Eso es corrupción. Corrompieron sus caminos. La palabra dice que se complacieron en la maldad. Se complacieron en la maldad que en hacer lo bueno. Hoy el hombre no toma en cuenta a Dios en sus caminos. Hoy el hombre no toma en cuenta a Dios en su vida diaria. Hoy el hombre no toma en cuenta a Dios, sus juicios, sus correcciones. Hoy simplemente es cristiano pensando de que Dios tolera todo, pensando de que nada hay consecuencia de lo que uno hace mal. Todo trae consecuencia, todo trae el pago de la retribución, dice su bendita palabra. Por eso dice que el impío, los pecados espirituales, es aquel que, ¿por qué es pecado espiritual? Porque decimos tener el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos tener el Espíritu Santo, decir que somos hijos de Dios y no cumplimos con el propósito de Dios, la voluntad de Dios, cometemos pecados espirituales porque nos oponemos. Por eso dice que el impío no ve un motivo por el cual tener un temor a Dios. El impío dice que no respeta a Dios, no toma en cuenta a Dios en sus caminos. Sus caminos, la palabra camino significa comportamiento, significa conducta, significa forma de hablar. Eso significa en el hebreo la palabra camino. Por eso en el libro de Génesis 6, la Escritura dice que Dios, hermanos, destruyó esa generación porque se corrompieron. Corromper es dejar de hacer lo bueno por hacer lo malo. Dice que se complacieron en la maldad. Les complajo, les trajo cierta satisfacción. Se preocupaban más por hacer lo malo que lo bueno. Porque lo malo les traía dolor, les traía humillación. Les creía que, hermano, ellos hoy humillarse, ser humillado es sinónimo de un gran delito. Pero Dios humillará a un pueblo, queridos hermanos, que no se humilla. Por eso la Escritura misma nos dice, el Señor mismo nos dice que el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Dios lo va a humillar. Serán humillados, serán avergonzados. Quiere decir que
que lo que Dios está diciendo, queridos hermanos, es que humillado significa que no se hará lo que ellos han de pensar hacer. No se harán con sus propósitos, no se harán lo que ellos piensan, no se harán lo que ellos quieran hacer, sino que Dios hará su bendita voluntad, su propósito, su palabra se va a cumplir. Pues en el Salmo 36 dice que el impío dice en su corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjea, lo vacila, juega. Por lo tanto dice que en sus propios ojos que su iniquidad nunca será aborrecida, nunca será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad, fraudes, han dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Mire que ha dejado. ¿Sabe qué? Mientras le pedía al Señor una palabra, el Señor Espíritu habló a mi vida esta mañana. Y una de las cosas que me dijo es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Una de las cosas que yo veo en este tiempo es la locura. La locura, queridos hermanos, para mucha gente Dios no nos habla. Para mucha gente lo que uno dice es producto de algo inventado. Es producto de que uno lo saca de la manga. Pero la verdad es comprobable, la mentira también. Así que todo se puede comprobar. Eso es lo que dice su palabra. Porque acá dice también en la versión dice, Ausejo dice: un dictamen de culpa destinado al impío lleva en su corazón. El temor de Dios no existe delante de sus ojos. ¿Cómo sabemos que un hombre es pecador por naturaleza? Un hombre no respeta a Dios. Un hombre no toma en cuenta a Dios en su vida porque no hay temor. El temor aparta al creyente de cometer, que vaya a violar en contra de los principios básicos de Dios. Un hombre que teme a Dios cuida su caminar, cuida su conducta, cuida su lenguaje, porque eso es su caminar. Por eso Enoc caminó con Dios, porque Dios se llevó a Enoc, porque cuidó su conducta, cuidó su comportamiento, cuidó su lenguaje, porque había temor en Enoc. No dice que Dios caminó con Enoc, dice Enoc caminó con Dios. Hay gente que dice: es que Dios está conmigo. No. Está mal expresado eso, sino Dios, estoy con Dios. O sea, estoy del lado de Dios. Y cuando uno dice que estoy del lado de Dios, es que uno le da la razón a Dios, conforme a lo escrito está. Eso es caminar con Dios. Pero Dios no camina con el hombre. Es el hombre que camina con Dios. Cuando dice: es que Dios está conmigo, Dios está de mi lado, Dios me protege, Dios... No, hermano, no en todos los casos será. A menos que el hombre realmente se someta a la verdad de Dios, haga lo que Dios le diga. Entonces el hombre camina con Dios. De lo contrario, el hombre no camina con Dios. La Escritura dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No, Dios se acerca a nosotros. Somos nosotros que nos acercamos a Dios. Dios no anda detrás de nosotros. Nosotros tenemos que estar detrás de Él. Por eso dice, el Señor dijo en Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No, Él sigue a las ovejas lo siguen a Él. Eso es importante entenderlo, que el hombre no está para darle órdenes a Dios. El hombre cree. Dios acciona. Por eso dice que un dictamen de culpa en la vida de un hombre que no teme a Dios, dice que se lisonjea en sí mismo, que no encuentra maldad, que aborrece. Él no encuentra ningún fallo en su lógica, no encuentra ningún fallo en lo que hace, no encuentra errores, no encuentra equivocaciones. Dice que una persona, un impío que está violando todo lo que es espiritual, no toma en cuenta a Dios. Dios no tiene nada que ver en mi vida. Dios no tiene que ver nada en mi vida diaria. Una cosa es Dios. Por eso lo verdadero es que con el momento de orar, en el
momento que vayamos a orar, en el momento que nos presentemos en la iglesia, en el momento que creamos que somos espirituales, ahí se va a ver realmente la realidad, si en realidad Dios está contigo. Porque si Dios no cambia al hombre, Dios no está contigo. El hombre se deforma. Dios no es hipócrita. Dios no usa la apariencia. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Que juega la apariencia, que juega la simulación. Él no es así. Porque Dios toma muy en cuenta la salvación, muy serio la salvación. Por eso dice, queridos hermanos, que es un fraude en su boca su forma de hablar. Dice, dejó de comprender de hacer el bien. Dejó de comprender de hacer el bien. Por eso se volvió corrupto. Por eso en los días de Noé la gente se volvió corrupta. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer lo bueno. Dice que el pecador es aquel que sabe hacer lo bueno pero no lo hace. ¿Por qué? Porque encontró más placer, encontró más deleite en hacer lo malo, en oponerse a Dios, en contradecir a Dios. Por eso es el hombre que no teme a Dios, no tiene a Dios en sus mentes, en su corazón, en sus caminos. No está Dios en su vida. Pecados espirituales. Y lo llega a ser tan sentido, hermano, que no comete error. Cree que merece alabanzas, dice en la versión al día. Cree que merece alabanzas y no aborrece su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Han perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Hay una palabra que me gusta que dice que ha perdido. Ha perdido, dice, el hacer juicio. O sea, que ha perdido. De repente, hermano, va a perder la razón. Va a perder la razón y va a entrar en un raciocinio. Va a entrar en un raciocinio. ¿Qué significa eso? ¿No se da cuenta hoy el tiempo que estamos viviendo? Que la gente ha cambiado su forma de pensar y distorsión de la realidad. Es sorprendente que cada día dentro y fuera de Dios las mentes cada día son más corruptas. Corrupta, que cambian, que se deleitan más en el pecado, se deleitan más en lo malo que lo bueno. Por eso dice que el impío que, o sea, el impío, el hombre espiritual, el hombre que comete pecados espirituales, queridos hermanos, de repente se le olvida que hay que hacer el bien si no hace el mal ahora. Si empezamos a contar de 100, unas 2 o 3, pero el 99% hace lo malo y el 1% lo bueno. Lo bueno para sí mismo. Por eso este tipo de mentalidad alimenta cada día la idea de creerse algo que no son, con pensamientos universales. ¿Por qué pensamientos universales? Porque si hoy sacáramos lo que un meme, que es una realidad, lo que hacen en China, lo que hacen en otros países lejos de México, le puedo asegurar que la mentalidad del hombre universal es la misma. Universal es lo que lo hacen en todos lados. Porque el hombre piensa igual, porque el hombre actúa igual, porque el hombre se comporta igual, porque el hombre habla igual. Estoy hablando de mujeres y hombres. ¿Por qué tienen los mismos pensamientos? Cuando el hombre carece del Espíritu de Dios, cuando el hombre no tiene a Cristo en su vida, vive el mundo, vive autopercibiéndose algo que no son. Quieren ser algo bajo una ideologías cristianas, filosofías cristianas, no sabiendo que la mente de Cristo es la mente del bendito Espíritu Santo, que el hombre no piensa como piensa Dios, ni los caminos del hombre son con los caminos de Dios. Por eso dice que se volvieron corruptos, porque dejaron de hacer lo bueno y se deleitaron en lo malo. Dice que no tienen temor a Dios. Una saber es que no tienen temor a Dios porque el hombre que hace más lo malo en su conducta, comportamiento, su forma de hablar, su forma de pensar,
se aleja más de los propósitos divinos. Dice que su delicia es hacer el mal. Se goza. Dice en la versión esta, Jerusalén, se lisonjea, o sea, se alaba a sí mismo, dice cosas bonitas de sí. Se mira para encontrarse y detesta su culpa. No detesta su culpa. Las palabras de su boca, iniquidad y engaño. Renunció a ser sensato, a hacer el bien. Renunció a ser una persona sabia y prefirió la necedad. Entonces hay quienes renuncian a ser sabios porque prefieren ser necios, prefieren la ignorancia, porque necio significa también ignorancia. Prefiero ser ignorante, prefiero desconocer las cosas porque yo lo que hago está bien. Por eso dice no reprueba el mal, no encuentra, dice que no encontró un mal en su vida. No encontró uno no encontró. Tremendo. Ha dejado de hacer cuerdo. Las palabras de su boca son maldad y traición. Es incapaz de ser sensato y obrar bien. Es incapaz, dice que no. ¿Por qué? Porque no tiene temor a Dios. Su forma de hablar, de comportarse. Esto fue lo que pasó en los días de Génesis, en los días de Noé. La gente entró en una violencia. Era incapaz de reconocer que hacía las cosas mal, porque se volvieron corruptos. Corrupto es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es un hombre corrupto. Un hombre corrupto es que sabe que tiene que hacer el bien, pero no lo hace. Eso es un creyente corrupto que vive lejos, bajo un razonamiento y no bajo una razón, bajo una verdad. Hoy en este tiempo nos enfrentaremos a ideologías de mentes cristianas, y cada día que se alejan más de la realidad. No se da cuenta hoy cómo es el hombre a nivel mundial. Se creen perros, se creen gatos, se creen un animal, se creen árboles, se creen un objeto. Lo mismo está pasando dentro del cristianismo. Se creen hijos de Dios, se creen santos, se creen perfectos, se creen justos, se creen sin pecados concebidos. Ya están peor que María, que el catolicismo, que son pecados concebidos que ellos nunca, dice que limpió, nunca encontró un pecado en su vida, nunca pecado en su vida, para que vea qué tan grande la soberbia que mucha gente tiene. Y la soberbia es el pecado que cometió el querubín. Les recomiendo que escuchen el mensaje del apóstol Juan Villatoro, que habló sobre el pecado de la soberbia hace unos 2 días. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque si algo vamos a toparnos en este tiempo es con la soberbia. Esto es un ser soberbio. El pecado habla al malvado, dice que el pecado le habla. Por eso dice que el pecado, Pablo dice, el pecado me engañó. Me engañó el pecado. El pecado engaña. El pecado es un ser espiritual. Es un ser de rebelión, de insujeción, de menosprecio a la autoridad. Es el pecado, por eso dice, el pecado me engañó. Él dice, el pecado habla al malvado en el fondo de su corazón. El miedo a Dios no existe. Le quita el temor a Dios. Y le dice, ¿yo por qué? Yo no tengo temor. Por eso dice que no teme el presentarse delante de Él. No teme ningún temor. Yo no le tengo miedo a Dios. No, yo confío. No le tienes temor a Dios. Esa palabra, que yo no le tengo miedo a Dios, que yo no tengo por qué temer. Yo estoy segurísimo que, acuérdense de Coré. Coré estaba seguramente convencido y plenamente seguro de que no había cometido rebelión. Por eso se atrevió a presentarse juntamente con Moisés delante de Dios para ver quién era santo y quién no. Y en ese momento cayó el juicio.
Dios no está jugando, queridos hermanos. Dios no está jugando con ningún tipo de persona. Cuando hablamos que Dios es santo, estamos hablando que es algo serio. Dios no se presta para los jueguitos del hombre. Dios no se presta para usted. Mira, usted puede ver, hay testimonio demasiado de videos, testimonios que desafiaron a Dios. Y las personas que desafiaron a Dios cayeron muertas. Les cayeron enfermedades. Murieron en tipo de accidentes. Al instante se les paró el corazón. Les vinieron enfermedades incurables. Con Dios no se juega. No se juega. Con el pecado no se juega, porque dice que cuando el hombre peca, cuando el hombre está pecando en su vida, que Dios lo acusa de pecador, dice que la primera acción que hace el hombre que está pecando es que dice: no tengo pecado, niega el pecado, no hay temor delante de Dios, o sea, desafía a Dios, no hay aborrecido su comportamiento, dice, porque el pecado lo está engañando. Por eso a mucha gente el pecado lo va a engañar. Hay gente que cree que es más inteligente que el diablo, hermano. Quiere ser inteligente más que el diablo. Métase con Cristo, cómase la palabra. De lo contrario, el diablo busca ese tipo de gente ignorante. Por eso dice el pecado me engañó. El pecado engaña. Por eso dice Pablo nos enseña, queridos hermanos, que dice Pablo en Romanos 7:11, dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado entró en los días de Adán, entró y los mató espiritualmente. Por eso el diablo espera que el hombre baje la guardia en la palabra, porque la palabra es la espada. Dice en el libro de Efesios: no tiene cómo defenderse un creyente que no se come la palabra, que no obedece a la palabra. Un creyente que no se afirme en la palabra, queridos hermanos, es un creyente derrotado, que el pecado lo va a engañar. Y el mayor pecado del diablo es que le va a hacer creer al hombre que no tiene pecado. Se va a enfrentar a Dios, va a retar a Dios, va a perder el temor a Dios, de tal manera que lo volverá corrupto. Dice que no encontró aborrecible nada, dice que no encontró, se revisó y no encontró. Lo estaba engañando el pecado. Por eso hoy es una ideología de mentes torcidas, alejados de la realidad bíblica. Un falso cristianismo cada día más irreverente. Por eso aquel que diga que no tiene pecado, ya con eso dijo que sí. Todos pecamos de una u otra manera, pero reconocemos el pecado. Este no lo reconoce. El diablo y muchos falsos profetas buscan a este tipo de gente indocta, impíos, que pequen contra Dios, que desafíen a Dios. Por eso el pecado desafía a Dios. El creyente que está pecando desafía a Dios. Lo desafía de tal manera, dice que no ve un motivo por qué respetarle, no ve un motivo por qué temerle. Dice que medite en su cama, dice, y no encuentra ningún mal. Dice la versión El Oso, dice, está tremendo, hermano, porque cada día nuestra vida debe de ser producida por el bendito Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude en este caminar, porque yo no veo a Dios jugando, queridos hermanos, al cristianismo, ni riéndose por creer que uno se equivoca.
El pecador, dice, inspira al malvado en lo profundo. El pecado inspira al hombre. Dice, el pecado inspira al malvado en lo profundo de su corazón. No tiene temor de Dios ni siquiera en su presencia. Ni siquiera cuando va a orar. Ni siquiera cuando va al culto. Dice, el pecado inspira al malvado en lo profundo de su corazón. Lo inspira. Inspira la irreverencia. Pues Dios lo destruirá con su mirada. Dice, al descubrir su abominable delito, las palabras de su boca son maldad y traición. Es incapaz de ser sensato y obrar bien. Acostado planea el crimen, se obstina en el camino, no rechaza la maldad. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, no he pecado. Dice, Dios no me va a descubrir. Dios no me va a descubrir. No descubrirán mi mentira. Dice el Señor, verá, en la versión Nuestro Pueblo, dice, pues Dios lo destruirá con su mirada al descubrir su abominable delito. Se jacta, dice en la versión el Oro, se jacta por lo tanto hasta sus propios ojos de que su maldad no será hallada y aborrecida. Fraude ha dejado de ser, dice, no dejó de ser sabio. Dios dice que el hombre tiene que ser sabio. La Escritura dice que la mujer tiene que ser sabia, no necia. Porque la mujer necia, que dice, no edifica su casa, sino la echa abajo. ¿Por qué? Por una mente torcida, una mente que no va de acuerdo a la mentalidad de un siervo, de una sierva. No va de acuerdo a cómo Dios manda comportarse. Por eso lo echan abajo. Porque agarran una mentalidad como la tienen cualquier mujer de cualquier lado que no teme a Dios, como cualquier hombre que no teme a Dios, que sus palabras no está la palabra de Dios, que actúan como que Dios fuera otra cosa. Esas ideologías, esa forma de pensar, el machismo, el feminismo, están acabando hoy porque son mentes torcidas que piensan que la mujer, que porque es mujer hay que tolerarle todo, su inmadurez, sus caprichos, o el hombre tan machista que quiere ejercer dominio sin ejercer él ningún tipo de acción de beneficio hacia la mujer o hacia la familia. Porque hay machistas y el feminismo están acabando hoy con todo eso. Son ideologías torcidas, alejadas de la realidad bíblica. Un falso cristianismo, cada día más irreverentes en sus mentes hacia el Señor, que piensan que la naturaleza de la mujer, la naturaleza del hombre es ser machistas, ser feministas, no femeninas, sino feministas, completamente en desorden, con una mente, porque eso es la impiedad, que violan todo. Por eso usted ve el diablo, usted ve los falsos profetas, usted ve la maldad, usted ve el mundo. Todos buscan a un hombre, a una mujer que no tiene conocimiento de las Escrituras, que no come las Escrituras, que no se basa su vida en las Escrituras. Ser cristiano no es pasar años en el Evangelio. Ser cristiano es caminar con Cristo. Ser cristiano es caminar con Dios, caminar en la verdad, y la verdad es obediencia. Pero se corrompieron sus caminos. ¿Por qué? Porque dejaron de ser cuerdos, dejaron de ser sabios, desafiaron a Dios con el pecado diciendo que no tenían. Desafiaron a Dios, hermano, porque no había temor. Por eso la Escritura nos enseña en el libro de Deuteronomio 6, versículo 1, el Señor le dice a Moisés, aquí están los estatutos, mandamientos, aquí te entrego la Biblia, aquí te entrego la palabra de Dios, aprenderás a temerme, tú primeramente, y después que se haya aprendido que es temor, ve y enséñaselo a tu hijo, y luego tus hijos se lo van a enseñar a tus hijos. Le digo, no solamente estarán en tu boca, sino también estarán en tu corazón.
Y pondrás las reglas, las pondrás, estas reglas las pondrás en tu casa. ¿Cuáles son las reglas que debe de haber en casa conforme a la voluntad divina? Porque hay gente que no puso las reglas en casa. No le digo ponlo afuera. Digo ponlo los dinteles de tu casa. Quiere decir que en cada marco de puerta, una cosa en la cocina, otra cosa en la sala, otra cosa en la recámara, habían que tener reglas cómo debe de ser la conducta y comportamiento a la vista hasta la vista de Dios. A la vista de Dios. Todos los quehaceres tenían que haber reglas conforme a la voluntad divina, pero viven violándola. Los hijos viven violando las reglas y no hay quien les diga nada. Todo el mundo hace lo que quiere. ¿Por qué? Por no tomar en cuenta a Dios. Por eso dice que el pecado les hablaba al fondo de su corazón. El pecado los engañó para que lo bueno lo quitaran y hicieran lo malo. Se deleitaban en lo malo más que en lo bueno. Qué tremendo, hermano. Cada día estamos peores. Cada día está el hombre terriblemente porque el que se aleja de la palabra se aleja de Dios. El que no busca la palabra, comer la palabra, obedecer la palabra, se aleja cada día más de Dios. Su mente, entonces, la Escritura dice en 2 de Pedro 3:15 al 18, 2 de Pedro 2:14 al 16, en Proverbios 9 versículo 1, dice que la maldad busca a los simples, a los faltos de cordura. Busca a los simples, busca a aquellos que no encuentran. Dice que aquellos que han dejado de hacer el bien, a estos busca. A esto que les gusta dejar de hacer el bien y les gusta hacer lo malo. Dice que a estos busca la maldad, a estos busca el pecado. Dejó de comprender, dice, los dichos de su boca se hallaron fraude. O sea, las palabras o versículos o mensajes de Dios se convirtieron en fraude. Los dichos de su boca, las palabras, los versículos, las cosas de Dios que decían, se les convirtió en fraude. Y dejó de comprender que las Escrituras dicen hacer el bien. No os canséis de hacer el bien, hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien, hagan lo bueno, hagan lo bueno, hagan lo bueno, hagan lo bueno, no se cansen de hacerlo bien, no se cansen de hacer el mal, hermano. O sea, pero la gente empezó a hacer el mal, se deleitó en el mal. Si sacáramos cuenta, hacen más lo malo que lo bueno. Siempre esa mente torcida, porque no tienen la palabra de Dios. Hermano, les llegó a convertirse, a cometer pecados espirituales, porque la impiedad es cometer pecados espirituales por causa de la mente. En los días de Noé, usted ve que hermano, que el problema es que dejan la bendita palabra. No comen la palabra, no le dan la razón a la palabra. Caminar con Dios, caminar con Cristo, es caminar en la palabra. Y la palabra camino significa conducta, comportamiento, forma de hablar, que produce respeto, temor, obediencia, santidad, consagración, una vida dedicada a Dios. Pero acá dice que la maldad, el pecado los estaba engañando. Los estaba engañando. El pecado engaña. El pecado no es un acto, es un espíritu que causa rebelión. Por eso dice que los indoctos inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Dicen versículos, hablan, pero usted observe las personas que hablan de Dios y nunca va a encontrar en ese lenguaje la palabra respeto, la palabra obediencia, la palabra sujeción, la palabra autoridad, la palabra el trato hacia los demás. No lo va a encontrar en su lenguaje.
cómo debe de comportarse un hombre, cómo debe de comportarse una mujer con su esposo, cómo deben de comportarse los hijos con los padres. Ese lenguaje no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Escúchelos y va a hablar de todos, menos de temor a Dios, menos de respeto a Dios, menos de sujeción, menos del respeto a los padres, menos del respeto a las autoridades, menos hacia el respeto al esposo, menos hacia el respeto de las cosas de Dios, a la dedicación. No lo va a encontrar, porque esa es la señal de que un hombre está pecando. Esa es la señal de que un hombre está en contra de Dios. Esa es la señal, y lo dice muy claramente aquí en el libro del Salmo 36. Esa es la señal, y dice ¿por qué? Porque la maldad lo engañó, porque dice que él busca a los indoctos, a los que no están doctrinados, los que tuercen las escrituras para su propia perdición. En Pedro dice que seducen a las almas, es inconstante. Un día está alegre, otro día está, hermano, enojado. Un día le quiere echar ganas, el otro día no le quiere echar ganas. Dice que son hijos de maldición, están habilitados en la codicia. Dice en 2 de Pedro 2, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal. Dice que les gusta el premio de la maldad, les gusta el premio de la iniquidad. Por eso dice, la iniquidad del impío, me dice en el corazón, dice, les gusta el premio de Baal. ¿Cuál fue? Hermano, el que gozara, el que experimentara el dejarle hacer lo bueno por hacer lo malo. Les gustó hacer lo malo, les gustó humillar a las personas, les gustó insultar a las personas, les gustó no obedecer, les gustó no temer, les gustó no ser sabios, les gustó la maldad. Por eso las personas que aborrecen ser sabios, aborrecen lo bueno, se van a poner en contra de ella. La aborrecen, porque el que no la busca que se cumpla es porque el pecado lo engañó, y es porque el hombre es impío, está pecando contra Dios, tiene pecados espirituales. Dice que es cristiano, habla de la palabra, pero se opone a la sabiduría, se opone al hacer lo bueno. El que se opone a eso es que ama el pecado de la maldad. Amó, dice que se aferró, acostado en su cama planea lo malo, tan aferrado está en su mal camino que no quiere renunciar a la maldad. Está aferrado. Aquí entre nos, ustedes son de los que pide perdón, pide disculpa, reconoce su pecado. Claro, dice que el impío, ¿no? La gente cuando es impía, jamás de su boca va a salir la palabra perdóname, me equivoqué, te ofendí, no debía haber sido así. Jamás va a salir de su boca. ¿Por qué? Porque es un impío. Es un impío. El pecado lo ha engañado. El diablo lo ha engañado. Se aferran a creer que están bien. Por eso el instrumento del diablo o el vaso del diablo es un hombre que le gusta andar en la mentira. Es un hombre que le gusta oponerse a la verdad. Van a ser instrumentos de deshonra, no de honra. Por eso dice el proverbio, dice que le dice al simple, ven acá, deja el conocimiento. Y dice, vení a andar por el camino de la inteligencia. El mundo sin conocimiento de Dios vive en una vida de violencia. Les gusta hacer daño, los unos con los otros, odiándose, maldiciéndose, causando siempre heridas a los demás. Ese es el mundo que no tiene hoy al Espíritu Santo. Ese es el mundo hoy que no tiene el Espíritu de Dios. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu, está en la palabra la vida. Y hemos predicado que la vida del pecador es Cristo, está en Cristo, perdón. ¿Por qué, hermano? Porque usted ve los pasajes, ve los personajes, va a ver la vida de Caín. Caín no tenía el Espíritu de Dios, por eso odiaba a su hermano. Dejaron la palabra,
Los hombres como en los días de Noé eran violentos. Génesis 6 dice, queridos hermanos, que habían corrompido la tierra. Había mucha violencia en la tierra. Y por eso Dios los destruyó. Porque habían dejado de hacer lo bueno por hacer lo malo. Se deleitaban más en lo malo que en lo bueno. Habían corrompido. Dice que esa tierra se había corrompido. Se habían vuelto corruptos. Porque no encontraban, por eso no le hicieron caso a Noé cuando Noé les predicaba, porque ellos decían que no tenían pecado, porque ellos decían que no había un motivo por el cual humillarse delante de Dios. No había un motivo. Dice que ellos creían que eran sabios. ¿Acaso no lo dice en el libro de Romanos 1? Que dice que profesaban conocer a Dios, pero no le dieron las gracias, sino que ni lo glorificaron. Profesando ser sabios, se hicieron necios y terminaron, ¿qué dice? Adorando a criaturas antes que al Creador. Eran tan sabios y tan inteligentes que defienden una palabra, que terminaron adorando al diablo. Terminaron adorando el pecado. Terminaron todo aquel que adora el hacer lo malo. Es porque desecha lo bueno. Es porque es un impío. Cada día se esfuerza más por hacer lo malo que por hacer lo bueno. Y no por convicción de que Dios se lo haya dicho, sino que está haciendo nada más tratando de esforzarse humanamente. Pero no porque haya sido una orden de Dios. Están simulando ser buenas personas cuando en realidad por dentro son malos. Dice que no hay temor a Dios. Y cuando una persona no tiene temor a Dios, va a simular. ¿Por qué cree que Saúl, cuando el Señor le quita el espíritu, la Escritura dice que Saúl, cuando estaba el espíritu en él, era una bellísima persona? Hasta lo desconocía. Dios, hermano. Siempre sus palabras eran cuerda. Buscaba a David. Y dice hermano, que había buena comunicación con David. Pero cuando le quitaban el espíritu, él se transformaba. De repente lo desconocía. Porque un problema de Saúl es que había caído en un espíritu de adivinación. Él confesaba cada vez que le preguntaban, el profeta se había destruido, a la malecita, él decía que sí, Agá, él decía que sí, cuando en realidad lo estaba ocultando. Se llenaba de violencia, porque un espíritu malo lo atormentaba, lo volvía loco. Por eso en los días de Noé, a Caín tenía un espíritu malo. En los días de Noé la gente tenía un espíritu malo, como en este tiempo. La gente estará endemoniada, la gente estará poseída por espíritus demoníacos. ¿Por qué? Y la misma Escritura dijo el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo dijo que en este tiempo la gente apostatará de la fe, estarán escuchando a doctrinas de demonios, estarán escuchando a los mismos demonios. La gente estará poseída, estará recibiendo un conocimiento demoníaco, que se creen perros, que se creen un tipo de animales, que se creen personas que no son. Por eso la hipocresía significa actor, significan tú no eres la persona que estás personalizando en este momento, tú eres otra persona. Eso es la palabra actor significa hipócrita. Tú no eres el que está aquí, porque no eres genuino conforme a la palabra. Por eso, en este tiempo habrá mucha gente endemoniada, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta matanza? ¿Por qué hay tanto, hermano, asesinato? ¿Por qué hay tanto la gente despiadada? Lo mismo hay dentro del cristianismo.
gente que mata espiritualmente la fe de otros. Porque hay que explicarlo bien, porque hoy el pecador es inocente y el inocente es el pecador. Porque la Escritura dice que hoy le dan vida al que debe de morir y al que debe de morir le dan vida. Eso se va a acabar. Nuestro Padre dice que va a accionar un día. El día que le ponga el ojo a la persona, ese día lo mata. Eso dice aquí. No hay temor delante de Dios. Pero un día dice que Dios lo va a mirar y lo va a matar. Hasta que el día que Dios descubra que están mal, el día que Dios descubra que realmente lo están haciendo mal, ese día están muertos espiritualmente. Por eso el hombre debe reconocer que cuando reconozca que te pecó, debe de correr rápidamente al trono de la gracia y de la misericordia a pedir perdón, a dejar de estarlo ocultando. Por eso el hombre se conoce por el arrepentimiento. No dejen que el diablo les use, no sean vasos para el diablo, de tal manera que el diablo busca que la gente que no les gusta la palabra, que los capacite él, que los adiestre él. Dice que usted ve en los días de Sodoma y Gomorra, la gente era perversa, la gente era violenta. Los días de Judas, de Saúl, estaban llenos de violencia contra sus propios hermanos, contra su propia sangre. Así será en el tiempo final. Una mente torcida, gente completamente que tú dices, Padre del cielo, ¿cómo es posible que en algo tan sencillo se tuerza? Es incapaz de reconocer que hizo algo mal. Es incapaz de reconocer que la forma que habló no es correcta. Que la conducta que está llevando no es así. Es incapaz. Porque el pecado lo está engañando. ¿Cómo pasó el pecado? Porque dejaron de reconocer autoridad. Por eso en Romanos 1:28 dice que por cuanto ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para que no hagan cosas que hagan cosas que no conviene. Y eso fue lo que pasó en los días de Noé. Hicieron cosas que no conviene. Estaban una mente reprobada, dice que estaban corrompidos. Esto desenseña que dice que estaban llenos de injusticia, fornicación, perversidad, malignidades, murmuradores, homicidios, contiendas, engaños, detractores, aborrecedores, aborrecían a Dios, eran injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Vea lo que dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habían entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hace, sino que también se complace con los que lo practican. Le dan la razón a la gente que está mal, y por esa razón murieron, porque hasta aplaudían lo que otros hacían. Por eso son pocos los que van a practicar la verdad. Son muy pocos. El remanente es alguien que va a defender la verdad. Pero la gente impía, por eso mucha gente va a morir espiritualmente. Mucha gente se va a ir a la gran tribulación. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque le placen a todos la desobediencia, le placen a todos lo que está mal. Porque están siendo engañados por el pecado. Defienden la mentira capa y espada. Son capaces de llevar a las personas al arrepentimiento. Dices, ¿por qué murieron? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Porque se complacieron en ellos en el pecado. El pecado era que dijeron, no será hallada. Nadie nos va a descubrir. Pero cuando un día Dios los miró, dice que los mató. Cuando dice la Escritura que en el libro Tesalonicenses 2, que Dios va a matar con la espada de su boca. Pero aquí dice que los mató con la mirada. Los mató con la mirada. Ojalá nadie me descubra que yo soy el que peco. Ojalá nadie me descubra que yo soy el que estoy haciendo, echándole la culpa a otros, que su pecado es más grande, que yo pecado todo, hermano. Por eso el que sabe hacerlo mal, por sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Esto fue lo que pasó
y está pasando en este tiempo. Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué, queridos hermanos? Acá dice que aborrecían a Dios, eran desobedientes a los padres. Había todo tipo de injusticia, avaricia, envidia, homicidio, murmuradores, soberbios, altivos, inventores de males. Siempre están buscando algo con qué hacer caer al otro. Una conversación donde lo haga, donde caiga. Una trampa le están... No, hermanos, es diabólico. Tanto los hombres como las mujeres, hermano, están siempre tratando de buscar una discusión. ¿Cómo es que un hombre y una mujer estén buscando una forma de discutir con el lenguaje tan sutil? Eso es del diablo. Es increíble, hermano. Increíble la mente reprobada. Increíble. Pero ¿saben por qué? Porque ocultan pecado. Ocultan pecado. Porque ellos piensan que nunca jamás aún pretenden engañar a Dios. Que ni aún Dios sabrán que ellos pecan. Que ni aún Dios sabrán. Por eso cuando usted ve en el libro de Ezequiel 28, dice que hasta que se halló, por esta palabra hasta, quiere decir que estaban buscándole al querubín. Dice hasta que se halló la maldad en él, y hasta en el momento que se halló la maldad fue tirado del monte santo. Dios sabe que todo hombre, no hay un hombre que no peque. No hay un hombre. Pero cuando el hombre, y esto es lo más interesante, que la escritura dice, no es que yo no digo que yo no peque, no. Dice que Dios no escucha el lenguaje de la palabra. Dice que Dios mira el corazón. Dios traduce los lenguajes de acuerdo al corazón. Dios se entiende con el corazón, no con la persona. Porque el hombre miente, por eso, ¿por qué se llama mentira? Porque dice una palabra que parece verdad, pero en su corazón dice lo contrario. Entonces Dios no va a jugar con el lenguaje del hombre, Dios mirará al corazón. Va a escuchar el corazón. Por eso dice que Dios va a juzgar las intenciones del corazón. Es que yo no lo dije, no. Toda la palabra de Dios, usted observe, está dirigida al corazón. Y Dios, antes de que hable con un hombre, hablará primero al corazón. Escuchará al corazón. Y eso dice la escritura, porque de cada palabra ociosa que diga el hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quiere decir que Dios mirará el corazón. Así que es que yo no lo dije, que no lo pensé así, no, pero las intenciones sí. Así las marca Dios, que lo que estás pensando, que lo que estás hablando, que lo que estás actuando, no va de acuerdo a las escrituras. Por eso la escritura dice que es pecado dudar. Si lo que el hombre hace es malo ante los ojos de Dios. Hermano, esto no es correcto. Hermana, esto no es correcto. No, hermano, no va de acuerdo a las escrituras. Por eso la escritura nos enseña que el dudar del pecado. Por eso la palabra duda, los que dudan hay que convencerlos. La palabra dudar significa separarse completamente. Se separan de la escritura. Oh, hermano, tú estás haciendo las cosas mal. No, tú estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué no la puedes entender? Porque yo no te veo a ti agarrando las escrituras. Yo no te veo a ti hablando de las escrituras. Tú estás lejos de Dios porque te separaste de la palabra. Todo lo que dices, por eso dice que con sus decían, las bocas de su boca son iniquidad. Dice, medita, son fraude lo que dice, es un fraude, está hablando de las escrituras. Por eso usted ve en el Salmo 50, versículo 14 y 16, dijo que al impío le dijo, al malo le dijo, mira, no te permito que hables de mis leyes. No te permito que hables. Y todavía le dice, yo no soy como tú. Yo no soy como tú.
Yo no soy como tú, del que aborreces a tu padre, aborreces las cosas de Dios. Tú aborreces la palabra porque no quieres ser sabio, porque no se quiere acercar a la palabra. No quieres ser temeroso porque no se quiere acercar a la palabra. No quieres ser santo porque no se quiere acercar a la palabra. No quieres ser un hombre virtuoso, una mujer virtuosa porque no se quiere acercar a la palabra. No quieres ser obediente porque no se acerca a la palabra. Porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso dice que la palabra duda. A los que dudan, dice que son los que se separaron de la palabra, se retiraron, dice que también se oponieron. Significa discriminar, significa vacilar, significa una discusión, significa hacer la diferencia. No, dirá, yo no soy. Porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque el que todo lo que no se hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la bendita palabra, todo de lo que no proviene de la verdad de Dios es pecado. Es pecado. Por eso el peor pecador es aquel que dice que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Ese es el peor pecador. Porque la Escritura dice que hay cosas peores. Y el peor pecador es aquel que dice que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Ese es el peor pecador. Dice que jamás Dios le va a descubrir su pecado. Jamás Dios le va a descubrir que su corazón es pecador. Va a tratar de engañar a Dios. El pecado engañó al hombre, pero no engañará a Dios. No engañará a Dios. Por eso mucha gente se convirtió en engañador y se convirtió en apóstata. El Espíritu lo dice claramente. Y esto es algo, hermano, que el pecador que no reconoce su pecado, su error, porque está pecando espiritualmente, quieren que sus malas acciones sean pasadas como buenas. ¿Qué es lo que sabe de Dios? ¿Qué es lo que sabe de Dios el impío? El impío lo que sabe de Dios es que hay que violar la palabra y hacerla pasar como obediencia. Por eso el Salmo no, corrupción, un hombre corrupto, una mente corrupta, es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se complacen en la maldad que en hacer lo bueno. Eso lo dice aquí. Es increíble, hermano. Por eso más que nunca, ¿dónde está el problema del hombre hoy? Que hace a un lado la palabra en su vida. Hace a un lado la palabra en su vida. Dice que el pecado lo está engañando. ¿Cuál es el pecado del engaño? Pues que no tiene pecado. ¿Cuál es el pecado de la maldad? Eres inteligente, eres sabio. Es el pecado de la maldad. ¿Cuál es el pecado, hermano, del pecado? Que no tienes pecado. ¿Cuál es el pecado de la maldad? Que eres sabio, que eres inteligente. Se puede ser hoy inteligente sin tener la palabra. Se puede hoy ser sabio sin tener la palabra. Se puede ser una persona temerosa sin tener la palabra. Se puede ser un hombre, hermano, que obediente, servidora de Dios sin tener la palabra. Hoy completamente las Escrituras nos sirven ante un hombre impío. Nos sirven. Porque el pecado le hace saber que no tiene pecado. La maldad le hace saber que es inteligente, que es sabio. Y dice, pues entonces yo no tomo en cuenta a Dios. Por
Por eso el hombre está endiosado. Ya estaremos hablando sobre la palabra. ¿Por qué Satanás le dijo a los Adanes, serán como Dios? Porque hoy en este tiempo nos vamos a enfrentar a puros dioses, de carne y hueso. Queridos hermanos, hoy hay una gran batalla entre la razón y el razonamiento. La razón está basada en hechos reales, comprobables, que se pueden apoyar en la palabra. Los razonamientos están basados en pensamientos, ideas, lógicas, argumentos, comprensión humanas que carecen de base, fundamentos en las escrituras. No se apoya en la palabra. Los razonamientos no tienen dónde apoyarse, solo se apoyan en lo que creen. La razón se apoya en la palabra. No confía en sus pensamientos, no confía en lo que cree, no confía en lo que piensa, sino agarra el pensamiento de Dios, que es la palabra, por medio del bendito Espíritu Santo. La maldad y el diablo buscan gente que cada día se separan de la palabra, de gente que cree que tiene la razón. A estos busca el mal, a estos se engaña el pecado, a estos se engaña la maldad, a estos se engaña el diablo, a estos los engaña los espíritus engañadores, demonios. ¿Por qué los engaña? Porque carecen de toda búsqueda, carecen de toda entrega, carecen de toda dedicación a la bendita palabra. Y no tomaron en cuenta a Dios. Por eso usted va a ver en este mundo cómo es increíble que una persona se crea todo, menos que le crea todo a Dios. Su mente cada día es increíble con algo tan sencillo es capaz de entenderlo. Como decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdóname. ¿Sabe cuál es lo más difícil que al hombre le es en esta tierra? Lo más difícil fue, uno, pedir perdón. Porque para llegar a pedir perdón se necesita ser crucificado. La mayor virtud del hombre cristiano es el que sabe reconocer sus errores, sus faltas, el que sabe pedir perdón y el que se arrepiente y el que se reconcilia. Ese es la mayor virtud de un hijo de Dios, que vive humillado siempre delante de Dios. El que teme a Dios, el que respeta a Dios, el que se ofrece a Dios. Y es importante morir a nuestro yo para matar el razonamiento. Por eso Jesús fue al monte de la calavera. El monte calavera significa matar todo razonamiento. Y entró en la razón a una realidad basada en las escrituras, en profecías de acuerdo a las escrituras. La mentira no va de acuerdo a la verdad, va de acuerdo al pecado, va de acuerdo al desorden, va de acuerdo, queridos hermanos, a la maldad, va de acuerdo en completamente oposición a Dios. La mentira no hace que el hombre tema, la mentira no hace que el hombre obedezca, la mentira no hace que el hombre reconozca la realidad. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que en este día sepa reconocer tu vida. Y realmente, hermano, y sé cuerdo, pienses bien, actúes bien como debe de ser. No te dejes llevar como esta mentalidad del mundo que no tiene conocimiento. El conocimiento nos hace ser personas cuerdas, sabias, virtuosas, gente con un nivel de conocimiento muy elevado.
y no una mente, queridos hermanos, perdona la expresión, hueca, sin sentido, sin nada de provecho, sin nada de aprender, porque las mentes deben de enseñar, pero donde no hay nada que aprender. Muchas gracias a la hermana Angélica por sus felicitaciones, muchas gracias, y a los demás también. Que Dios les bendiga, hermanos, porque fue una bendición a todos, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, y que esta mañana tome en cuenta a Dios, hermano, tome en cuenta a Dios, que Dios no está ahí parado como una estatua, que Dios no está ahí perdiendo el tiempo con nuestras vidas. Él nos quiere llevar al arrepentimiento, nos quiere ayudarnos todos los días a alcanzar un conocimiento, una sabiduría mayor que todas. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Si nosotros no nos agarramos a la palabra, estamos perdidos. Comportamientos, mentalidades fuera de una realidad, cada día más animal, cada día más diabólica, cada día más humana. Menos del Espíritu Santo, menos de Cristo, menos de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ponte a cuentas con el Señor. Vuelve a casa, arrepiéntete, y les esperamos hoy, miércoles, a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar orando, tenemos reuniones de oraciones. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones, hermanos.